Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. Quizá podamos preguntarnos si yo estoy en pecado, haciendo cosas que sé que no le agradan a Dios y que estoy consciente de que estoy pecando, que no estoy en comunión con Dios. ¿Puedo orar por un enfermo? ¿Qué pasará con mi oración? Permítame decirle que no hay problema. En su corazón usted está creyendo que el Señor puede hacer un milagro de sanidad o de provisión para la persona por la cual usted está orando. Quizá usted ha tenido remordimiento por ese pecado y más de una vez le ha dicho a Dios que lo perdone y que le duele haber pecado, pero lo sigue haciendo. Sencillamente ocurre algo, y es que Dios sabe que usted está orando porque cree en Él. Y Dios quizá no nos va a respaldar cuando estamos pecando, es lo más lógico, pero respalda su palabra. Y el enfermo se puede sanar, la necesidad se puede suplir, lo que sea Dios lo puede responder porque Él está respaldando su palabra. Pero ¿qué pasa conmigo si estoy en pecado? Sencillamente, la Biblia dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 21, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, pilas con esto, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces el Señor nos va a decir, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Terrible, ¿cierto? Quiere decir que para Dios bendecir a una persona, no importa a quién use, porque puede usar al que Él disponga. Dice la Biblia que las piedras hablarán. Y quizá utilice piedras también para hablarle a la gente. Gente, ¿cuántas veces un inconverso, una persona que no tiene ningún temor de Dios, nos amonesta porque estamos haciendo algo incorrecto delante de Dios? Sencillamente es que Dios está utilizando ese instrumento para ver si nosotros podemos oír la voz de Él y enderezar nuestro camino. El Señor no tiene ningún problema en utilizar al que sea para darle salvación, sanidad y provisión a cualquiera persona que lo esté necesitando. Recordemos el caso de la viuda de Sarepta, una mujer de otra nacionalidad, quedaba en Sidón, Sarepta de Sidón. Allí estaba esta viuda y alimentó a Elías. Con lo poquito que tenía, una porción, alcanzó para ella, su hijo y para Elías. Y por haberle dado esa bendición, Dios la alimentó por más de 3 años, a ella, a su hijo y a su familia. Recordemos también a Rahab, la ramera, que escondió a los espías en Jericó y Dios la incluyó dentro de la genealogía por donde debería llegar el Salvador. Y era una prostituta. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, no importa, Dios puede utilizar a quien quiera. Él utiliza lo que sea en el momento preciso. Y quizá, si yo estoy mal con Dios, si estoy en pecado, quizás si usted está en pecado, ¿qué va a ocurrir? Sencillamente, el milagro va a pasar. Pero las consecuencias las voy a tomar
la factura me va a llegar cuando esté delante del trono de Dios y yo alegue todo lo que hice por el Señor. Pero la Biblia dice que Él quiere vasos de honra, vasos para la gloria de Él. Y de esa manera, si yo hago algo para el Señor y sigo pecando, aquí no cabe el dicho ese que el que peca y reza empata. No, con el Señor Él lo dijo de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Y también nos dice que hay dos caminos, el ancho y el angosto. Y el que en Él no cree o cree, pero no vive la vida que a Dios le agrada, lamentablemente dirá el Señor: no lo conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. Entonces, pero qué bueno que usted quiera orar por un enfermo o por una necesidad. Eso le da la oportunidad de arrepentirse de nuevo y venir a tener una completa comunión, y más que una comunión, una intimidad con Dios, para que Él sea glorificado y usted vea la gloria de Dios.